En el video introductorio de esta serie, llamamos a estos dones de esta manera, ya que implican que Dios da a conocer o revelar algo que de alguna u otra forma está oculto o es desconocido. Por ejemplo, el don de profecía lo podemos definir como la capacidad otorgada por Dios para recibir y comunicar mensajes divinos. La Biblia llama a los poseedores de este don, profetas, y esta palabra viene del hebreo naví y del griego profetes, que significa alguien que habla en nombre de otro. Dentro del contexto bíblico, un profeta es entendido como una especie de portavoz de Dios, encargado de transmitir sus palabras al pueblo o a alguien en particular. En el Antiguo Testamento, el don de profecía era un don fundamental por el cual Dios comunicaba su voluntad a su pueblo. Lo curioso del surgimiento de este don es que el pueblo de Israel, después de los acontecimientos del monte de Sinaí, no querían escuchar directamente a Dios por miedo, y suplicaron a Moisés que fuera el profeta, es decir, el puente de comunicación entre Dios y los hombres. Todo este suceso lo vemos plasmado en el libro de Éxodo, y más adelante, en Deuteronomio, vemos cómo el Señor le da al pueblo lo que pedían. La función principal de los profetas del Antiguo Testamento era transmitir los mensajes de Dios con autoridad, por eso vemos como muchas veces Moisés, Isaías, Jeremías y Ezequiel decían, «Así dice el Señor», indicando que sus palabras no eran suyas, sino que provenían directamente de Dios. También en el Antiguo Testamento, este don estaba estrictamente ligado al Espíritu del Señor, quien era el que los inspiraba a profetizar. Entonces, con la autoridad de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, los profetas verdaderos eran demasiado importantes en el Antiguo Pacto, a tal punto que cualquiera que no los escuchara tendría serios problemas con el Señor. Y ojito, que también en el Antiguo Testamento se reconocía la realidad de los falsos profetas, quienes afirmaban falsamente hablar en nombre de Dios. Con el surgimiento de estos falsos profetas, el Señor proporcionó criterios específicos para identificar a los verdaderos profetas, como, por ejemplo, que sus mensajes tenían que estar alineados con la verdad revelada de Dios, y sus predicciones tenían que cumplirse. Los falsos profetas eran considerados peligrosos porque alejaban al pueblo de la verdad de Dios, y debían ser rechazados e incluso castigados con la muerte, según la ley mosaica. En el Nuevo Testamento, la esencia que tenía el don de profecía en el Antiguo Pacto es la misma: ser usado en hombres para que estos sean un medio por cual Dios comunica a su pueblo su palabra, su voluntad o sus designios. Eso sí, en el Nuevo Pacto el don adquiere nuevas formas de manifestarse. Por ejemplo, con el derramamiento del Espíritu en los creyentes, este don se amplía mucho más en el pueblo de Dios, algo que en el Antiguo Testamento no se daba, pues era muy reservado. En la Iglesia este don era muy importante, a tal punto que el apóstol Pablo lo resaltó por encima de los otros dones espirituales. Pero su importancia radicaba en que contaba con tres pilares fundamentales para la Iglesia primitiva: edificación, exhortación y consolación. O sea, con el don de profecía, tienes una guía para tu vida espiritual, una herramienta de corrección y adquieres conocimiento para conocer la voluntad de Dios. Ahora, así como en el Antiguo Testamento abundaban los falsos profetas con sus falsas profecías, asimismo sucedía en la Iglesia primitiva, y ni que hablar de hoy en día. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dijo que toda manifestación de este don debía ser juzgada y probada por la Iglesia, esto con el único fin de que dichas profecías se alineen con las Escrituras y la enseñanza apostólica. Ahora, antes de cerrar con el don de profecía, me es menester aclarar que existen tres formas en las que este don bíblicamente se manifestó y es muy importante aclararlo. Primero, las profecías bíblicas. Estas son las que se manifestaron y se manifestarán con el transcurrir del tiempo. Estas profecías son las de más alto rango porque vienen con la autoridad de Dios, ya que es revelada directamente por el Espíritu Santo y preservada en las Escrituras. Luego tenemos las profecías ministeriales, que como su nombre lo indica son profecías que se manifiestan dentro del contexto eclesiástico y como lo mencioné anteriormente, estas tienen el propósito de edificar, exhortar y proporcionar consuelo a los creyentes. Este tipo de profecías no es infalible, por eso se le ordena a toda la Iglesia discernirlas. Por último, tenemos las profecías personales. Estas lastimosamente son las que más abundan hoy en día y las más falsas. Aún así, en las Escrituras estas fueron manifestadas para abordar situaciones, decisiones o aspectos particulares de la vida de una persona, pues el propósito central de este tipo de profecía es brindar dirección, aliento y confirmación a los creyentes. Este tipo de profecía es muy falsificable, por eso se les insta a los creyentes a no creerlas enseguida, sin antes pasarla por el filtro de las Escrituras, confirmarla por el testimonio del Espíritu Santo que habita en ti y supervisarla por la Iglesia en general. Vayamos ahora con el don de sabiduría o palabra de sabiduría. El creyente que posee este don
tiene la capacidad divina de entender, expresar y comunicar la sabiduría de Dios, y sumado a eso, el receptor de este don es capaz de captar verdades espirituales complejas. Por ejemplo, los profetas como Juan Bautista y los apóstoles de la iglesia primitiva poseían este don, pues ellos lograron captar lo que nadie pudo captar en el antiguo pacto. Ahora, los poseedores de este don no solo son capaces de entender realidades espirituales complejas, sino también aplicar el conocimiento de la palabra de Dios en cada aspecto de la vida diaria, guiando a los creyentes de acuerdo con la voluntad de Dios. Ejemplo de esto tenemos muchos. Salomón sabemos que es uno de los grandes referentes de este don en el Antiguo Testamento. Sabemos que no fue perfecto, pero en cuanto a su sabiduría y la aplicación que tuvo fue el más grande terrenalmente hablando. José, por ejemplo, no solo tuvo la sabiduría al interpretar los sueños del faraón, sino también tuvo la sabiduría para diseñar un plan para salvar a Egipto de la hambruna. Nadie podía con Esteban, porque tenía este don. Pero el ejemplo más grande que tenemos en las Escrituras es sin duda Jesús. Todos se maravillaban por la palabra de sabiduría que tenía. Este don le es manifiesto a los creyentes hoy en día que tienen la capacidad de aplicar las verdades espirituales a las situaciones cotidianas de manera eficaz. Un cristiano con este don puede discernir la voluntad de Dios en situaciones complejas, ofreciendo soluciones que reflejan el carácter y los propósitos de Dios. Esta sabiduría no es meramente intelectual, sino profundamente espiritual y tiene como propósito equipar al creyente para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y aplicar los principios bíblicos de una manera que edifique el cuerpo de Cristo. Aquel, con este don, debe ofrecerlo a la Iglesia en forma de guía en busca de la claridad doctrinal, ayudando a los hermanos a entender y aplicar las verdades de las Escrituras en su vida diaria, en la resolución de conflictos y en la consejería eclesiástica. El don de ciencia o conocimiento. Aquel con este don tiene la capacidad de comprender, de manera profunda, las verdades bíblicas, comunicarlas y aplicarlas con claridad en la vida. Este don le permite al creyente exhortar y amonestar a otros con un fuerte respaldo bíblico. Este don por lo general, y debería ser lo correcto, lo poseen los pastores de iglesias, pues ellos tienen la labor de guiar, instruir y edificar la iglesia física del Señor. Por ejemplo, el sacerdote Esdras era un experto en la ley de Moisés, que se había propuesto estudiar, practicar y enseñar los estatutos y ordenanzas de Dios al pueblo de Israel, al igual que el apóstol Pablo, quien al ser poseedor de este don y al ser un docto de las Escrituras no dudó en aplicar este don con la iglesia del Señor. Hoy en día el cristiano con este don debe tener la capacidad de discernir y comprender los significados más profundos de las Escrituras y de aplicar estas verdades de manera eficaz al enseñar, aconsejar y guiar a otros. En la iglesia este don tiene un propósito fundamental, y es asegurar que el cuerpo de Cristo esté arraigado en una comprensión profunda y precisa de la Biblia. Esto con el fin de ayudar a proteger a la iglesia de las enseñanzas falsas al fundamentarla en la verdad de la palabra de Dios. Este don capacita al creyente para distinguir entre la verdad y la casi verdad, dentro del contexto de las profecías y las enseñanzas. Aún así, esto también puede aplicar a las personas o los entes espirituales en el sentido en que podemos identificar o percibir cuál es la influencia con la que la persona actúa o enseña. Este don era demasiado importante en la iglesia primitiva, pues al no tener un canon bíblico formado y establecido, la iglesia podía estar expuesta a espíritus mentirosos y todo tipo de enseñanzas falsas que podían distorsionar o corromper sutilmente la verdad de la palabra de Dios. Por eso con este don se protegía a la comunidad del engaño. Veamos algunos ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento, Salomón y Elías son ejemplos de personas que tenían rastro en lo práctico de este don. Salomón pudo discernir entre las dos mujeres cuál era la madre del niño vivo, y el pueblo de Israel tuvo que ver un acto terrenal para darse cuenta de que los profetas de Baal eran falsos, algo que desde un inicio ya Elías lo sabía. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de la muchacha de Filipos. Quizás muchos habrían podido pensar que esta chica tendría algún don de profecía, pero Pablo sabía perfectamente que su espíritu era inmundo y por eso lo echó fuera. En cada uno de estos ejemplos podemos ver cómo se manifiesta este don en la práctica. En cada uno de ellos se pudo percibir cuando algo o una situación no está bien espiritualmente. La persona con este don podrá reconocer engaños sutiles que otros podrían pasar por alto, y esto es de suma importancia, pues el don de discernimiento de espíritus hoy en día ayuda a los cristianos y a la iglesia en general a navegar en la guerra espiritual, identificando y resistiendo las influencias demoníacas que pueden intentar infiltrarse en sus vidas o en la iglesia a través de falsas prácticas o doctrinas. Y listo, hermanos, hemos terminado con los dones reveladores. Si tienes alguna duda o aporte con respecto a esta enseñanza, puedes dejarle los comentarios para aprender juntos.
No olvides darle me gusta al video, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que no te pierdas el próximo video, donde estaremos hablando de los dones de poder.